Les agradezco profundamente la invitación al SUNAR en este congreso. Es una maravillosa oportunidad de compartir con ustedes. Le agradezco a las personas que me acaban de presentar. También me parece de suma importancia aclararles de que yo trabajo en el Registro Nacional de Costa Rica. Laboro como registrador inmobiliario y mercantil. Tenemos pues ciertas particularidades con respecto a la ejecución práctica de la función notarial y la función registral. En Costa Rica nosotros tenemos pues una prohibición de dedicación exclusiva, aquellas personas que trabajamos como registradores, pero siempre nos podemos acreditar como notarios inhabilitándonos. Entonces, sí hay una prohibición expresa de la función notarial para aquellos que ejercemos como registradores. Nada más para hacer una pequeña nota aclaratoria. Bueno, yo tuve la oportunidad de desarrollar una pequeña presentación que, como les dijo el compañero, refiere a la integralidad del sistema registral costarricense y su articulación institucional. En este momento, para mí, va a ser de gran agrado mostrarles un poco cómo trabajamos acá en Costa Rica desde el Registro Nacional, algunas cuestiones de carácter histórico y también de carácter operativo. Y sobre todo quiero referir a algunas cuestiones también del Istmo Centroamericano, que es tan importante que se está haciendo a nivel centroamericano, ya que como ustedes saben, somos una zona compuesta por una multiplicidad de países que compartimos pues una gran herencia cultural y también de naturaleza jurídica. La ponencia va a ir articulada en estos tres ejes: la integralidad del sistema, la articulación institucional y, como les dije, la operatividad práctica del Registro Nacional. Acá les quiero exponer un poco de historia, sobre todo hechos sumamente importantes que acaecieron en Costa Rica desde 1824 con la aplicación de las leyes españolas, la ley de las Indias, que fueron pues concatenando y robusteciendo aquellos derechos que fueron posteriormente resguardados por los registros de la propiedad, por el registro de la propiedad inmueble, que fue el primero que se fundó acá en Costa Rica. Y bueno, tenía un fundamento, como ustedes imaginarán, producto de la colonia, con una gran base no solamente civilista, sino también aquellas raíces que venían desde el derecho canónico. En 1824 se inició la regularización de las escribanías por decreto ejecutivo y se empezó a aplicar formularios y ciertas regulaciones para lo que tenía que ver específicamente con las actuaciones y con las técnicas cartulares que tenían que utilizar los escribanos en aquel momento. Nuestro primer jefe de Estado, Carrillo, fue uno de los impulsores de la regularización de esas funciones notariales, de esas funciones cartulares, para que después se fuera consolidando poco a poco y de forma más concreta, pues la institución de la función notarial como tal. Antes de estas situaciones de 1824, como les estaba comentando, ya en 1788 funcionaba en la provincia de Costa Rica un registro de hipotecas. A nivel institucional del Registro Nacional de Costa Rica, todavía se guardan esos registros de las hipotecas, son, pues, como ustedes imaginarán, documentación de naturaleza histórica, pero fueron los primeros pasos claros e inequívocos en la consolidación del sistema de seguridad jurídica preventiva que se fue robusteciendo no solamente con los actores que lo componen por definición, sino también con la construcción misma de la institución registral. Y bueno, lo que siempre nos han dicho acá en Costa Rica es que ya para 1865, la constitución del registro público acá fue el primero de Latinoamérica, sino uno de los primeros. Ya para 1969 se empezaron a dar reformas considerables, siempre como les he estado platicando, se mantenía pues una institucionalidad, perdón, con respecto a las hipotecas, a la seguridad de cierto patrimonio que era resguardado por el sistema de seguridad jurídica preventiva, por una institución registral.
Y con estas necesidades que se fueron dando a través del tiempo, pues en 1969 se dotó de fondos económicos al Registro Público de la Propiedad Inmueble, que fue el primero que se creó, era lo que se entendía acá en Costa Rica. Si a algún costarricense les habla del registro público, pues desde ahí se toma ese término conceptual para ir definiendo lo que ahora conocemos como el registro nacional. Ya para 1979, si bien se mantenían ciertos sistemas de resguardo de la información registral, sobre todo aquellas titularidades, se consolidó el sistema de folio real, que como ustedes sabrán, pues es un sistema de información, de tabulación de información registral, que lo que busca es la consolidación de aquellos derechos reales sobre las titularidades, debidamente expresadas en la publicidad registral. Acá les muestro estas fotografías, pues las tomé hace poco. Me parecieron agradables para que ustedes tengan tal vez un poquito más de inmediación con respecto a qué se estuvo haciendo otrora en el registro nacional cuando este se fue conformando. Acá ustedes se imaginarán que se pueden encontrar tomos de 1700, 1800, tomos bastante antiguos de inscripción no solamente de propiedades, y es interesante también ver cómo era que se iba tabulando la información en aquel momento, y sobre todo una de las cuestiones que tal vez ustedes desde el punto histórico también lo han podido palpar allá en el Perú, es cómo se describían las fincas. O sea, no había una rigurosidad tan especializada como tenemos ahora, no solamente con cuestiones de naturaleza técnico-catastral y geoespacial para localizar las fincas, sino también que se utilizaban mucho las referencias. O sea, como las personas en los pueblos definían qué se entendían por los linderos, que era parte de su propiedad, parte de su finca, y así se pueden encontrar muchas descripciones. Este, como ustedes pueden ver, este es un tomo de bienes inmuebles, está abierto. Pueden ver los márgenes a los costados, en este caso al izquierdo, donde se hacen las notas, donde se hacen las anotaciones temporales, las modificaciones a algunos asientos, y a la derecha, pues ustedes ven el grueso de las escrituras notariales que eran debidamente transcritas en los tomos. Posteriormente, como parte de esa modernización que, como les indiqué, se inició de forma ya más concreta en 1969, se fueron acoplando otras técnicas para ir resguardando la información registral. Acá tenemos un visor de microfichas. Estas microfichas, pues, son unas hojas transparentes donde se grababa la información de las fincas o algún otro patrimonio inscribible para poderlo identificar de forma más rápida por este método de soporte de la información. Y así llegamos a lo que actualmente tenemos en el Registro Nacional, que son los sistemas completamente informatizados, sistemas pues computacionales. Ya dejamos de utilizar básicamente todo lo que tenía que ver con el papel. Eso es un proceso que ya les voy a comentar un poco. Hemos estado en transición, creo que aparte de lo terrible que ha sido en muchos aspectos la cuestión de la pandemia, también ha agilizado desde el punto de vista de la administración pública y específicamente de la administración del Registro Nacional la posibilidad de ir implementando sistemas informáticos y facilitando no solamente pues las competencias notariales, sino también las competencias del registrador. Entrando un poco ya con respecto al fondo de la institución, esta es una fotografía del Registro Nacional. Está la sede central del Registro Nacional de Costa Rica. Está ubicada en la capital, San José. En el caso de nosotros, pues tenemos un sistema completamente centralizado, unificado y monopólico a cargo del Estado, cuya rectoría recae específicamente sobre el Registro Nacional, institución rectora en la función registral. Les explico un poco sobre cómo funciona desde el punto de vista operativo. El registro nacional pues tiene ciertas características, como lo pueden ver acá. Cuenta con una sede principal en la capital, en San José, como se los acabo de mencionar,
Se integra por 4 registros públicos, son los que conforman el Registro Nacional. Su jurisdicción es única y exclusiva en todo el territorio nacional. Es una institución de desconcentración mínima adscrita al Ministerio de Justicia y Paz. Tiene, desde el punto de vista de estructura administrativa, pues un director general, pero tiene una junta administrativa. Esa junta administrativa del Registro Nacional, que tiene por potestad legal la obligación de tomar pues, ciertas decisiones de gran relevancia para la operatividad de la organización, sobre todo lo que tiene que ver con presupuestos y proyectos, y bueno, las políticas de expansión y mejora de los servicios también. Está compuesta por diferentes grupos pues interesados en la función registral. Por mencionarles algo, pues el Colegio de Ingenieros Topógrafos tiene un espacio, igual también la Dirección Nacional de Notariado, que es la institución que regula la función notarial, el Instituto Costarricense de Derecho Notarial, la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, también tiene un escaño en la Junta Administrativa del Registro Nacional, así como el ministro de Justicia, que es quien la preside y quien la encabeza, y en representación primaria del Registro Nacional, pues está el director general del registro. Cuenta con 5 sedes regionales, como ustedes pueden tener idea, pues Costa Rica desde el punto de vista territorial es un país pequeño en comparación a lo que es Perú. La plataforma terrestre continental de Costa Rica son 52.000 kilómetros cuadrados. Debido a esto, pues se tiene solamente una sede central, como les digo, pero la institución también tiene sedes regionales. Esta es una de las 5 sedes regionales. Dicho sea paso, de esta sede regional es de donde yo soy oriundo. Yo no soy oriundo de la capital, soy del interior del país. Esta es una de las sedes, como les mencionaba. Las sedes prestan ciertos servicios. El Registro Nacional tiene canalizado la función de los registradores y la instauración física de cada uno de los registros públicos en su sede central. Así que, por ejemplo, si un notario, nosotros tenemos, también es importante hacer la aclaración, nosotros acá en Costa Rica tenemos un sistema de notariado abierto, entendiéndose que por el código notarial se cumplen una serie de requisitos, pero cualquier persona que es abogado y notario y cumple con esos requerimientos puede llegar a ser notario público. Entonces ustedes imaginarán que nosotros en un país de 5 millones de habitantes tenemos más de 15.000 notarios, lo cual pues presenta muchos retos, no solamente de la Dirección Nacional de Notariado, que es la organización que regula la función notarial, sino también sobre el profesionalismo y pues la integridad y en sí mismo la excelencia de esa función notarial, que también se ve impactada, como ustedes imaginarán, en el registro nacional, ya que nosotros pues recibimos todas aquellas cartulaciones atingentes a la institución que los escribanos realizan. En estas sedes regionales, los escribanos, los notarios pueden entregar los documentos en físico, si es que ellos quieren entregar sus escrituras en físico. Se obtienen también certificaciones de la publicidad registral, si es que las requieren también en físico, y algunos otros trámites que se realizan a nivel de registro nacional. Esto con la finalidad de que las personas que requieran de los servicios no tengan que desplazarse hasta la capital. Estas sedes regionales, les podría decir a grosso modo, que se encuentran a un mínimo de 100 kilómetros de la sede central. Entonces, pues, como ustedes imaginarán, en las regiones que están un poco alejadas de la capital, esto facilita mucho el acceso a ciertos servicios del registro nacional. Acá están los registros públicos que les estaba mencionando, que conforman el organigrama. El organigrama es este que les muestro a la derecha. Hay más direcciones, pero bueno, para lo que a nosotros nos interesa, que son las direcciones
de los registros públicos. Pues tenemos el registro inmobiliario, el registro de personas jurídicas, el registro de bienes muebles y el registro de propiedad intelectual. Dentro de la operatividad, de cómo se consolida, digamos, el resguardo mismo del patrimonio inscribible, pues se utilizan básicamente el sistema de herencia española-portuguesa, que utilizamos prácticamente en toda América Latina, que es el sistema de folio real para el registro inmobiliario, el registro de bienes muebles, el sistema de folio personal para el registro de personas jurídicas, y bueno, el sistema mixto en el registro de propiedad intelectual, dependiendo aquel derecho de propiedad industrial o derechos de autor y conexos que se quiera proteger dependiendo del anatofizamiento. El registro inmobiliario, otrora llamado registro de bienes inmuebles, tuvo una modificación hace varios años. Antes el catastro nacional estaba separado del registro de bienes inmuebles. Se unificó, se hizo una reestructuración administrativa bastante robusta y se pasó a convertir en el registro inmobiliario. El registro inmobiliario tiene un director y tiene un subdirector catastral y un subdirector registral. Como ustedes imaginarán, el director catastral pues tiene un par de áreas bastante importantes, que es la parte de los registradores de catastro, que son ingenieros topógrafos, y por otro lado, la parte técnico catastral, también ingenieros topógrafos, nada más que se dedican a cuestiones más de naturaleza técnico, geoespacial y de referencia de los inmuebles por diferentes sistemas computacionales y de ingeniería. Aparte, pues como les mencioné, está la parte estrictamente registral jurídica, que es donde están los registradores de bienes inmuebles. Estos registradores, pues todos son profesionales en derecho, son licenciados, debidamente colegiados, muchos de ellos con especialidades, maestrías o doctorados, ejerciendo su función como registradores. Pues hay una competencia exclusiva, como ustedes lo pueden ver acá en la pantalla, que comprende pues no solamente la protección misma de los bienes inmuebles, sino también de las hipotecas, de las cédulas jurídicas, de la propiedad en condominio, de las concesiones de zona marítimo terrestre, el Golfo de Papacayo, que es una zona especial acá en Costa Rica que tiene una finalidad turística de alta inversión de empresas transnacionales, y el registro de marinas turísticas y, como les mencionaba, el catastro nacional. Por otro lado, también está el registro de personas jurídicas, que se divide básicamente en dos competencias. Una de esas competencias es la competencia mercantil, donde se ve exclusivamente todo el tejimaneje que tiene que ver con las sociedades mercantiles, con las sociedades de responsabilidad limitada, con las sociedades anónimas, con la creación de la constitución de esas sociedades, con la modificación estatutaria de esas sociedades, con el otorgamiento de poderes por parte de esas sociedades y todos esos actos, negocios y movimientos que ustedes saben que se transan, digamos, en los asientos registrales exclusivos de los registros mercantiles, así como la parte de personas, que contempla cuestiones tan relevantes como la inscripción de los albaceadgos para las mutuales, los procesos sucesorios, eso y otros tipos de contratos. En el caso de los bienes muebles, pues tiene la exclusividad de proteger los vehículos automotores, aeronaves, las prendas, los buques, todas aquellas las garantías prendarias también las tienen en resguardo ellos en el registro de bienes muebles. Y como les había mencionado anteriormente, pues en el registro de propiedad intelectual se protege todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor y conexos. Les aclaro, desde el punto de vista operativo, como ustedes vieron, está estructurado por 4 registros públicos. Estos registros son técnico y jurídicamente independientes. Eso tiene implicaciones no solamente para la función misma del registrador, sino también para la función del notario. Les explico. El Registro Nacional de Costa Rica
se define de forma muy clara e inequívoca las competencias del registrador. Cuando el registrador entra, ocupa su puesto y las responsabilidades inherentes al cargo, se le designa en uno de los 4 registros públicos. Esto lo que hace es que el registrador, como ustedes imaginarán, se especialice en esa área de forma muy focalizada. Existe la posibilidad administrativa, también como ustedes podrán imaginar, de moverse de un registro a otro. No es tan sencillo desde el punto de vista administrativo, pero sí da un auge y un bagaje sobre la materia registral bastante enriquecedora para el colaborador. Pero me parece importante que ustedes conciban de que los registradores en Costa Rica son exclusivos de cada registro. O sea, no hay esa flexibilidad, por decirlo así, de poderlos trasladar de un registro a otro, o para explicarlo tal vez de forma más llana, no existe desde el punto de vista de formación del colaborador de registrador como tal, ese bagaje en la multiplicidad de disciplinas del derecho registral patrimonial que pueden comprender las competencias exclusivas de cada uno de los registros públicos. Entonces, por ahí es importante concebir. Ahora bien, ¿cómo definimos un sistema registral? Pues esta es una pequeña definición. Dentro de esta definición, lo que sin duda para mí, como registrador y académico, toma mayor relevancia es el sistema de seguridad jurídica preventiva, que es una cuestión pues, básica en nuestros sistemas latinoamericanos, iberoamericanos. Vamos a contemplar Iberoamérica completamente. En lo que tiene que ver con esos 3 pilares del sistema de seguridad jurídica preventiva, que es la función notarial, la función registral y la función jurisdiccional. Cómo se complementan esas 3 competencias y cómo se van estructurando, no solamente desde el punto de vista de la gestión misma, de quién llega a ser un notario, quién llega a ser un registrador y quién llega a ser un juez, sino también el auxilio que pueden dar cada uno de esos sujetos intervinientes en el sistema de seguridad jurídica preventiva. En el caso que nos interesa, que es el registro nacional, los registros de la propiedad, pues como ya lo hemos hablado, no solamente existe esa robustez con respecto a las titularidades de los bienes inscribibles, sino que también la institución guarda pues un cierto aparataje institucional que hace muchísimo más robusta esa defensa de los derechos y esa seguridad jurídica de la publicidad frente a propios y a terceros. No solamente por la competencia del registrador, sino también de aquellas personas, de aquellos tomadores de decisiones superiores, hablando de agentes tan relevantes como el coordinador de los registradores, que es el jefe de los registradores, que también tiene un criterio amplio con respecto a los recursos que se pueden presentar contra la calificación, al director de cada uno de los registros públicos, sino también al Tribunal Registral Administrativo. El Tribunal Registral Administrativo es un tribunal completamente independiente del Registro Nacional, es el superior técnico jurídico del Registro Nacional. No tiene ninguna supeditación al Ministerio de Justicia, como sí lo tiene el Registro Nacional, y pues trabaja de forma totalmente independiente, es un tribunal especializado, da el criterio, pues como ustedes imaginarán, técnico, jurídico, referente a aquella calificación formal que se está presentando de un instrumento público notarial, y en última instancia este tribunal es el que pues dicta un por tanto indicando qué se va a hacer en materia registral, en materia institucional, lo cual pues no limita de que la persona interesada pueda ir a la jurisdicción a alegar los derechos que considere pertinentes ante el juez. Una de las cuestiones que también me parece importante es lo que podríamos llamar desde la práctica y también un poco desde la teoría el ciclo registral. Muy similar en toda Iberoamérica, pues se hace la recepción de los documentos, se hace la anotación de los actos o negocios jurídicos
sobre el asiento definitivo, ya sea una finca, ya sea una sociedad mercantil, ya sea un vehículo, la anotación de que se va a hacer un traspaso, se va a hacer una reforma estatutaria, se va a hacer una rectificación, alguna característica del inmueble, se va a constituir una hipoteca. Esto de forma automática, desde el punto de vista de software informático, se le asigna a los registradores de forma aleatoria por el número de operaciones que tienen los documentos que fueron ingresados en ese día. El registrador, por obligación legal, tiene que recibir el documento el día posterior al que ingresa al registro. Y para la calificación de ese instrumento público debe realizarse en 8 días. Nosotros como registradores tenemos un máximo de 8 días para hacer la calificación integral del documento. Como ustedes imaginarán, pues el proceso de calificación contempla no solamente los requerimientos de forma, sino también los requerimientos de fondo, pero nosotros tenemos 8 días. Entendiéndose fácil y sencillo, si el documento entra un lunes, lo tenemos que recibir el martes y tenemos hasta el martes siguiente para inscribirlo o hacer el apercibimiento correspondiente al notario para subsanar los defectos que le fueron consignados sobre el instrumento público, devolverlo, que lo subsane o haga lo que en derecho corresponda y posteriormente se vuelva a ingresar a la corriente registral y esto, como ustedes imaginarán, se vuelve a reiniciar esos 8 días para que el registrador haga el trámite correspondiente del documento. En la actualidad, este es un print de la pantalla de la recepción de documentos, pues se le asigna un tomo, se le asigna un asiento al documento, los tomos van a ser los años de ingreso, los asientos va a ser un consecutivo que el sistema informático le asigna. En la actualidad, nosotros todavía recibimos documentos físicos. La mayoría de los documentos son digitales. Puedo decirles que el 80% del reparto de la carga de documentos diarios de un registrador puede ser perfectamente bien documentos digitales, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, acá en la extrema derecha, ven una V y una D, eso es la ventanilla digital, ese es el servicio que se le da a los notarios para que desde la comodidad de sus computadores, desde sus oficinas, tomen la cartulación con ciertos requerimientos técnicos, tienen que convertirla en PDF, tienen que firmarla digitalmente, lo cual está completamente amparado por la ley de certificaciones y firmas digitales. Y el sistema informático pues cubre ciertas cuestiones de seguridad también. Y no importa en qué lugar del país se encuentren, los documentos llegan de forma inmediata a la recepción de documentos y como les comenté, se pesan por la cantidad de operaciones y posteriormente se distribuyen. Este es un documento. El documento es un formato PDF puro y simple. El software que nosotros tenemos para la calificación de los documentos pues nos permite marcarlos, rayarlos, hacer lo que uno quiera con el documento digital. Lo podemos guardar y en lo personal ha sido fantástico, digamos, la implementación del documento digital para la calificación, no solamente por la facilidad a la hora de calificarlo, a la hora de verificarlo, sino también porque a nivel de las nuevas políticas de teletrabajo que se han estado implementando en la institución, pues esto facilita mucho poder cada uno estar en sus aposentos calificando un documento, el cual es completamente digital y de la misma forma se recibe y de la misma forma se envía y le llega al notario. Pero como les dije, también estamos recibiendo los documentos físicos. Esto es una fotografía de un reparto bastante robusto. Como ustedes imaginarán, cada uno de esos es un documento completamente individual. Bueno, la política de la institución, como ustedes imaginarán, ha sido pues promocionar más los documentos de naturaleza digital, sobre todo por no solamente el ahorro operativo que significa eso para la institución
en la impresión de las hojas donde se han consignado los defectos de las escrituras, tener que firmar esas hojas, posteriormente llevar los documentos físicos a donde los colaboradores, los compañeros que los reciben, los ordenan, los entregan, el gasto en combustible, en aparcamientos, en parqueos de los notarios, el tiempo haciendo las filas para entregar los documentos. Ya eso a nivel de institución es completamente opcional. Como les digo, ustedes pueden estar ejerciendo su función notarial en una oficina a 300 kilómetros de la sede regional o de la sede central más cerca del registro nacional, y con un clic lo pueden mandar de forma digital y el documento llega de forma inmediata al registro, con completa seguridad y certeza de que entró a la corriente registral. Estos, como ustedes imaginarán, pues cuando los tenemos en físico los marcamos con lápiz. Tenemos la posibilidad de marcarlos con lápiz, de rayarlos. Una oportunidad estaba ya en Guatemala y me decía un compañero registrador que él no podía creer que nosotros rayábamos los documentos notariales, los papeles de seguridad, que eso era terrible, pero bueno, ahí sí tengo que admitir de que hay una costumbre y sin duda facilita el poder captar cuáles son los actos y negocios jurídicos que se están solicitando inscribir, pero bueno, como les digo, esto ya va acabando. En la actualidad la política del director general es implementar, como habló ustedes, el documento digital, y con eso, pues no solamente hacer un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales con respecto a las funciones básicas del registro, sino también para facilitarle grandemente la tarea a los notarios, a los escribanos. Algo que quería comentarles también que me parece muy importante, y no solamente para el Registro Nacional de Costa Rica, sino para ustedes como SUNAR, que me parece que es maravilloso. Más, y lo que estamos haciendo en este momento es un ejemplo de ello, es como parte de esa articulación institucional, como parte de esa integridad del sistema registral, no solamente costarricense, sino también peruana, hoy cómo se gestiona el conocimiento. A mí esto me parece increíblemente valioso, porque creo fielmente que sin duda alguna el activo más importante de cualquier organización, en este caso la organización registral, es el conocimiento de sus colaboradores. Es como la institución invierte en los colaboradores y cómo nosotros como colaboradores nos preocupamos exactamente por gestionar ese conocimiento, muchas veces con ayuda de la institución o bien por iniciativa propia. Con respecto a esto, sí quería entrar tal vez un poco en la reflexión de la importancia del conocimiento con respecto a qué hacemos con él, a cómo lo articulamos desde el punto de vista institucional, a cómo lo identificamos desde el punto de vista institucional, la necesidad de aprender, enseñar y de generar el conocimiento. En este sentido, pues como les decía, hay ciertas prácticas de gestión del conocimiento. El conocimiento lo podemos gestionar desde modelos que están debidamente instaurados desde hace muchas décadas, que se utilizan sistemáticamente en las organizaciones cuando se quiere efectivamente gestionar el conocimiento desde un modelo ya sea purista o un modelo mixto. Para mí, como registrador, con más de 12 años de experiencia en el Registro Nacional, considero que es un baluarte sin duda alguna del conocimiento, y no solamente el conocimiento per se, sino aquel esfuerzo que hace la institución para implementar ciertas prácticas. Les comento, en el caso de Costa Rica, pues nosotros desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del plan estratégico institucional, no se tiene una política interna de gestión del conocimiento, pero sí hay identificadas gran cantidad de prácticas de gestión del conocimiento, lo cual yo como registrador y como colaborador considero de que es un punto de partida muy positivo, digamos, como institución para gestionar el conocimiento, para recapitular todo ese know-how de una institución tan valiosa para los estados, como es el registro de la propiedad. Y acá, pues les muestro
prácticas de gestión del conocimiento. Estas son por iniciativa institucional. Me imagino que ustedes logran identificar también muchas que se dan allá en el Perú. Compartimos estas prácticas de gestión del conocimiento, las cuales, como les digo, es un punto de partida maravilloso para modelarlas, para estructurarlas, para hacer verdaderamente un modelo de gestión del conocimiento aplicado a los registradores. Estas son institucionales, estas son también prácticas de los registradores. Considero que estas prácticas, que son autoría exclusiva de los registradores, pues robustecen mucho la función registral y sobre todo solidifican mucho la función de ese colaborador que verdaderamente está comprometido con la misión del resguardo de las titularidades inscribibles en el registro de la propiedad. Terminando esa pequeña acotación, quería comentarles, para mí es un proyecto bastante importante. Quise traerlo a colación porque somos latinoamericanos, pero a veces vivimos muy lejos. Y bueno, y el Istmo Centroamericano, una vez estaba dichosamente dando una charla en la Universidad Autónoma de México y hablaba con un notario mexicano y lo reté a decirme cuál era el nombre de todos los países centroamericanos. Sonreía mucho y lo único que le dije era que yo tenía la plena seguridad de que él sabía que había un trozo de tierra que conectaba a México con Colombia, pero que no sabía exactamente cómo se llamaba cada uno de los países. Entonces a veces nos desconectamos, o sea, uno a veces está muchísimo más conectado en ciertas cuestiones que pasan en países tan grandes como Perú. Y les digo que estoy muy al tanto de la clasificación al mundial. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros nos llevamos el último cupo, pero nos dolió mucho lo que le pasó a ustedes. Tenemos la ilusión de que también clasificaran. Vamos a hacer ahí la pequeña acotación. Pero sí se está mucho al tanto, no solamente de países tan significativos en Latinoamérica como es el Perú, sino una institución tan significativa como es el SUNAR para la estabilidad regional de los sistemas registrales. En este caso, la hipoteca centroamericana es un proyecto bastante interesante, muy interesante. Yo tuve la oportunidad en inicios del 2018, si no mal me equivoco, de participar en una actividad en Granada, allá en Nicaragua, donde se firmó el convenio de la hipoteca centroamericana que adscribió Nicaragua. Desdichadamente, pues Costa Rica todavía no lo tiene firmado, pero como ustedes ven, lo que pretende la hipoteca centroamericana no solamente es algo bastante ambicioso e interesante, que es tomar a los países del Istmo Centroamericano, procurar una unificación desde el punto de vista legal y técnico catastral con respecto al aseguramiento de las fincas de los inmuebles. O sea, darle una robustez a la seguridad de la inscripción de estos bienes y a la publicidad de estos bienes con la finalidad de que se puedan hacer inversiones transnacionales. En este caso, pues una cuestión bastante práctica y fácil. Un ejemplo, una persona está en Guatemala, tiene un inmueble debidamente inscrito, quiere hacer una inversión en Costa Rica, busca un banco costarricense e hipoteca la finca que tiene en Guatemala. Inmediatamente esa hipoteca se instaura en la finca que está en Guatemala y el acreedor le puede dar el crédito del dinero sin ningún problema. Esta es, pues, quien lo ha impulsado más robustamente es el Parlamento Centroamericano, el Parlacen, que, bueno, Costa Rica no es parte del Parlacen, pero a este momento hay 3 países que ya lo tienen firmado, el convenio de la hipoteca centroamericana, que son Guatemala, Nicaragua y Honduras. Bueno, se está haciendo esfuerzos para que tanto El Salvador, Costa Rica y Panamá la firmen. Ya que me dijeron que vamos a concluir, nada más quería terminar con esta pequeña imagen. Me parece valiosa, es sumamente importante. En el 2015, que tuve la oportunidad de estar en Montevideo, en Uruguay, haciendo el CADRI, hablaba con un registrador español y
y me decía la importancia de que nosotros como registradores entendamos cuál es la tarea que tenemos no solamente con la institución, sino con nuestro país. Aquel país que no tiene un sistema registral fuerte, robusto y moderno es un país que ahuyenta la inversión nacional y que ahuyenta la inversión extranjera. Y sobre todo nosotros no solamente trabajamos para que esas personas que buscan el auxilio de los notarios aseguren sus derechos, sino que también trabajamos para asegurar los sueños, el futuro y sobre todo los anhelos de las personas que llegan a buscar el resguardo de los bienes inscribibles en el registro de la propiedad. Acabo con esto, no me voy a extender más. De verdad les agradezco su tiempo y su paciencia. Cualquier pregunta, no solamente sobre la presentación, sino cualquier pregunta de fondo que tengan, estamos a la orden.